Fuga del ladrón. Yo estaba esa noche en la México Pachuca, tirándole a Teotihuacán para amanecer cargando en Tizayuca. No era la primera vez que me tocaba manejar de madrugada, pero esa noche el aire traía un olor raro, como a llanta quemada con tierra húmeda. Llevaba el café tibio en el termo y la radio baja, apenas un murmullo para no dormirme. Las luces de los anuncios salían y se metían por el parabrisas como si alguien les bajara y subiera el brillo a propósito. Cuando pasé la última caseta antes de la desviación, sentí ese hueco en el estómago que te avisa que algo no está bien, aunque todavía no sepas qué. Me detuve en una gasolinera, de esas donde siempre hay 1 o 2 trailers dormidos con las cortinas corridas y un perro flaco rondando. Bajé por un refresco y un paquete de galletas. El pistero me dijo que había estado tranquila la noche, pero que más tarde habían visto un sedán negro dando vueltas. «Ojo, jefe», me dijo, «si puede, no se quede mucho». Le di las gracias y regresé a la cabina. Apenas me acomodé, lo vi por el retrovisor. Un hombre delgado, sudadera con capucha, parado atrás del remolque. No sé cómo llegó tan rápido. Sentí ese latigazo en el cuello que te pone el cuerpo en alerta. Antes de alcanzar la puerta, ya lo tenía del lado del copiloto, con la capucha medio caída. Tenía los ojos brillosos, como si no hubiera dormido en días, y traía el arma apuntándome a la altura del pecho. «Bájate, compa, y no la hagas de tos», dijo. Lo que más me pegó no fue la pistola, fue el tono, calmado, casi cansado. Uno reconoce cuando alguien está nervioso. Este no, este traía una idea fija. Le di las llaves. «Tranquilo, carnal, llévate el camión, nomás déjame el celular». Me vio un segundo, como calculando, y dijo que no, que también el celular. Me ordenó bajarme y alejarme a la sombra de un tráiler estacionado. Yo obedecí. Escuché el motor encender y vi mis propios faros iluminarme las botas. Para cuando reaccioné, el tipo ya estaba saliendo del estacionamiento con el tracto como si fuera suyo desde siempre, metiendo la primera sin que se le apagara ni un poquito. Yo me quedé quieto, sintiendo la cara caliente y las manos vacías. El pistero alcanzó a asomarse. «¡Se lo llevaron!», gritó. Otro operador salió de una cabina vecina, cerrándose la chamarra. «¿Qué pasó?». «Me lo ganaron», le dije, y me odié por lo mansito que soné. Llamaron a la policía con el teléfono del pistero y empezamos a describir el camión, placas, ruta, todo. Me pidieron que no me moviera, que una patrulla ya venía. Yo asentía, pero por dentro me hervía la sangre. Mi camión no era nuevo, pero era mi herramienta, mi casa, mi sudor, y ahí iba, desapareciendo por el carril de alta con un desconocido al volante. Como a los 5 minutos, escuchamos la sirena a lo lejos. La patrulla llegó echando luces y preguntó por la ruta probable. Les dije que el ladrón tomó hacia Pachuca, que no había visto que se metiera a otra vía. Un oficial joven, con una lámpara chiquita maltratada, me dijo: «Súbase con nosotros, vamos a seguirlo. Si lo vemos, usted lo reconoce». Me subí atrás, apretando los puños entre las rodillas. El pistero me deseó suerte con la mano alzada. Salimos con la sirena apagada, solo las torretas girando en silencio, como si la noche nos estuviera vigilando. No tardamos en ver algo raro. Más adelante, un par de autos frenaban sin motivo y sus intermitentes parpadeaban a destiempo. Uno marcaba a la izquierda, otro a la derecha, y después cambiaban al mismo tiempo, como si alguien jugara con las señales. «¿Accidente?», preguntó el oficial del copiloto. «No parece», dijo el conductor. Entonces lo escuché. Mi motor. Reconozco ese ronroneo a cualquier hora. Es como la voz de un viejo amigo cuando te llama por tu apodo. Venía desde la curva, y al salir, mis faros pasaron frente a la patrulla, tan cerca que si estiro la mano lo toco. El ladrón venía fuerte, más de lo que yo suelo llevar en esa recta. Nos vio, porque pegó un volantazo leve, acomodándose en el carril de en medio. El oficial prendió la sirena.
Yo iba pegado al respaldo, atento a la forma en que movía el volante. Ahí noté la primera cosa que me partió la cabeza. Mientras la patrulla se acercaba, mi camión encendía y apagaba la luz interior de la cabina sin que nadie la tocara. Prende, apaga, prende, apaga. El ladrón no volteaba hacia arriba. Tenía la vista clavada adelante. ¿Por qué se encendía esa luz? No hay sensor automático, no hay nada que lo haga solo. La conozco. Aceleramos. Nos pusimos detrás, a unos metros de la defensa. El oficial del asiento de adelante tomó el altavoz. «Oríllese a la derecha, oríllese». El ladrón ignoró la instrucción. Lo vi mover el hombro derecho como si hablara por teléfono, pero yo sabía que traía mi celular. ¿Con quién podía estar hablando? En ese momento, otra cosa. El radio del tablero, el mío, se encendió solito, sin volumen, con la pantalla en azul. «De verdad no trae copiloto», dije. El oficial conductor me soltó un «¿qué?», sin quitar la vista. «Nada, maneja solo». No estaba listo para lo que siguió. La luz de la cabina volvió a encenderse y esta vez quedaba prendida, iluminando el asiento del copiloto. Y ahí, con la vista que permite la altura del parabrisas del tráiler y las vibraciones de la carretera, juro por lo que más quiero que vi una silueta sentada. No puedo describirla con detalle, porque no era como ver a una persona normal. Era más bien como una sombra más oscura dentro de la luz, la forma de alguien con la cabeza ladeada, mirando hacia mí, hacia nosotros. Abrí la boca para decirlo, pero el aire me salió en frío. No quise sonar loco. Me lo guardé. El ladrón empezó a zigzaguear, no a lo loco, sino como probando nuestra reacción. La patrulla mantenía la distancia, y otra unidad se sumó por un costado. Cuando se alinearon dos patrullas, una por cada lado del tráiler, el ladrón hizo algo que no vi venir. Bajó la velocidad de golpe como si soltara el acelerador y pisara tantito el freno. Las llantas del remolque rechinaron. Nosotros tuvimos que frenar también. «¡Cuidado!», gritó el oficial. Fue entonces cuando, sin señal, el hombre abrió la puerta del piloto y se subió al estribo, como si fuera a escupir. La patrulla de la izquierda le gritó que se metiera. El tipo no contestó. Se quedó ahí, con el viento pegándole la capucha a la cara. Yo alcancé a ver sus ojos de reojo. Había algo en su mirada. No era miedo. Era como si estuviera oyendo a alguien que le hablaba desde adentro del tráiler. La luz de la cabina seguía encendida, y la sombra en el asiento del copiloto estaba, o eso me pareció, un poco más cerca del borde. Sentí un hormigueo en los antebrazos, como cuando metes las manos al agua helada. El ladrón se estiró, como escuchando mejor, y entonces, en una tontería de segundos, saltó. Cayó al asfalto en un ángulo raro, botó una vez y se fue rodando hacia el acotamiento. El camión, con la puerta aún abierta, siguió unos metros en línea recta, como si alguien lo guiara desde el otro asiento, y lentamente, muy lentamente, se fue, acomodando solo hacia la derecha, hasta que las llantas del remolque mordieron la gravilla y se detuvo, suave, sin estrellarse. Las patrullas frenaron al mismo tiempo. Una se fue con el ladrón, que se retorcía agarrándose la pierna. La otra se colocó frente a mi camión. Yo no pude esperar a que me dieran permiso. Abrí la puerta trasera de la patrulla y me bajé corriendo, con ese impulso que te llega desde el estómago. «¡Es mío!», grité, y me salió la voz ronca. Subí por el estribo, tomé el volante, apagué las intermitentes y el motor. Se hizo un silencio raro, como cuando paran los grillos de golpe. Entonces la sentí. Si no lo has vivido, no sabes qué clase de frío te hablo. No es el frío del aire acondicionado ni el de la madrugada. Es un frío que se queda pegado por dentro de los codos, en el hueco de las rodillas, detrás de la nuca. Un frío que hace ruido, un zumbido grave, como si alguien apoyara la frente en el vidrio por dentro. Me di la vuelta, mirando el asiento del copiloto.
Estaba vacío, claro. ¿Qué esperaba encontrar? Nada. Pero sobre la tapicería, muy leve, como cuando alguien se incorpora después de estar sentado mucho rato, quedaba la marca hundida, y el cinturón, que yo siempre dejo colgando, estaba pasado por el respaldo, cruzado, como si lo hubieran usado. No dije nada. Bajé la mirada, saqué aire y me quedé muy quieto en mi propio camión. Afuera, los oficiales hablaban por radio. Uno se asomó. ¿Está bien, jefe? Asentí. No me creyeron. ¿Necesita agua? Negué. Me temblaban los dedos. Me quité la gorra y me pasé la mano por el cabello. El oficial miró hacia el asiento del copiloto, quizá porque sintió lo mismo que yo. Qué raro, dijo, sin decir qué. Nada más eso. Qué raro. Yo no quise preguntar. Se llevaron al ladrón a la ambulancia. Tiene nombre seguro, pero yo no se lo pregunté. Mientras lo subían, alcanzó a verme con una mezcla de rencor y alivio. Sí, alivio. Como cuando por fin sueltas algo que te estaba quemando las manos. Me pareció oír que decía, ya, como si lo que fuera que lo empujó a saltar hubiera terminado. ¿Era el remordimiento? ¿Alguna voz en su cabeza? ¿El miedo a la cárcel? No lo sé. Lo que sé es que se tiró del camión en movimiento y que mi tráiler se acomodó solo en el acotamiento, despacito, sin estrellarse con nada. Eso me lo explico hoy y todavía me tiembla algo adentro. Los oficiales me pidieron que los acompañara a firmar la recuperación. Hicimos el papeleo ahí mismo, con las torres iluminando el documento como lámparas de hospital. Me devolvieron el celular. Lo habían encontrado en el piso del copiloto. Tenía la pantalla encendida con la grabadora abierta, pero no había archivo guardado. ¿Quién la abrió? Misterio. El radio del tablero marcaba la última emisora que había puesto horas antes. La luz interior, por más que la apagaba, volvía a encenderse al minuto. Lo hizo 3 veces. A la cuarta ya no. Me convencí de que era un falso contacto, un cable flojo. Eso me repito. Cuando por fin me dejaron ir, amanecía. El cielo sobre los cerros se veía de un gris pálido con una línea naranja delgadita. Encendí, pasé primera, segunda, tercera y sentí el camión otra vez mío. A los 2 kilómetros, en un tramo donde la barda de piedra se separa y hay un claro, vi a un grupo de gente parada a la orilla. Eran 5, tal vez 6. No tenían coche a la vista. Estaban de espaldas, mirando hacia el monte. Nadie pedía aventón, nadie volteó. Al pasar junto a ellos, sentí otra vez el frío. Miré por el espejo, ya no estaban. No hay manera de que en 2 segundos hayan subido la ladera. No hay vereda, no hay nada. Me dije que eran trabajadores del tramo, me dije muchas cosas. Llegué a Tizayuca con las 3 horas de atraso y una historia que no supe por dónde empezar a contar. Los compañeros del patio se arremolinaron. ¿Qué onda? ¿Te bajaron el camión? ¿Lo recuperaste? ¿Sí fue en la gas? Les conté lo justo, que un tipo me encañonó, me bajó en la gasolinera, se lo llevó, la policía lo alcanzó, el tipo saltó, recuperé el tráiler. Uno dijo que había oído de un ladrón que se aventó del camión en plena marcha porque lo venían correteando los muertos, y todos se rieron. Yo también reí, pero me salió hueco. Otro, más serio, me dijo que en esa recta luego se aparecen cosas. Un señor con sombrero pidiendo botella, una niña con trenzas cruzando sin mirar, luces que prenden y apagan donde no hay casas. Pura historia para espantar novatos, dijo un tercero. Ándale, contesté, y me metí a firmar la hoja. Esa noche, cuando por fin cerré cortinas en el estacionamiento del patio, me acosté encima de la litera sin quitarme las botas. Apagué todo. Dejé el celular boca abajo en el tablero. Cerré los ojos. Fue entonces cuando la luz de la cabina se encendió sola por última vez. No hubo clic del interruptor. No hubo movimiento. Solo la luz. Yo me quedé quieto, respirando despacio, contándome 1, 2, 3. No abrí los ojos.
A los 10 segundos, que se sienten como 10 minutos cuando estás esperando, la luz se apagó. Y el camión dio un respiro, como el que das cuando te acomodas mejor para dormir. No sé qué fue lo que vio ese ladrón al lado suyo. No sé si de verdad lo vio. No sé si lo empujó la culpa, el miedo a la patrulla, o la impresión de sentir a alguien más en la cabina. Lo que sí sé es que hay noches en la México Pachuca en que la carretera se siente poblada, aunque esté vacía, como si detrás de cada señal hubiera ojos mirando quién pasa, quién se detiene, quién se lleva lo que no es suyo, y que los camiones, a veces, parecen tener voluntad. Se defienden, se orillan, guardan silencio, prenden una luz para avisarte algo que tú no alcanzas a entender. Si alguien me pregunta qué aprendí, les digo esto: no te confíes de la calma de una gasolinera a medianoche, no te confíes del silencio del tablero, y si un día algo, no sé qué, te hace sentir que no estás solo en la cabina, aunque lo estés, no te pongas a pelear con eso. Afloja el paso, mira los espejos y respira. La carretera tiene memoria, y los que andamos de ida y vuelta, cargando el pan del día, somos invitados. Algunos se llevan los camiones creyendo que todo es de quien lo toma. A veces, la propia máquina, o lo que la ronda, les recuerda que no, que hay manos viejas, invisibles, que cuidan lo que uno ha pagado con horas de sueño y costillas adoloridas. No sé si ese ladrón saltó porque lo venían correteando los muertos. Yo solo vi que se tiró cuando en mi asiento del copiloto parecía haber alguien más, una presencia que no me habló, que no movió nada, pero que me dejó claro. Como deja claro un viento frío cuando apagas la lumbre, que al camión no lo iba a estrellar nadie esa noche. Que se iba a orillar solito, derechito, como pidiéndome que regresara por él. Por eso lo digo así, sin adornos. Hay cosas que no explico, pero que respeto. Si andas esa ruta, respétalas también. Y no le des la espalda a la luz de la cabina cuando se encienda sin que tú la toques. Puede ser un cable flojo, o puede ser la carretera avisándote a su modo que no estás solo. Estrategia de los láseres. Yo iba solo aquella madrugada por Macrolibramiento Palmillas, con el refrigerado medio lleno y el cansancio agarrado a la nuca como una pinza. Eran casi las 3, aire tibio, carretera vacía, esa hora en la que los focos de los ranchos se ven como brasitas sueltas. Tenía la ventana del conductor un poco abajo para que entrara el olor a pasto y no me durmiera. El GPS marcaba el tramo derecho, sin curvas bravas, todo normal, hasta que no. Primero fue un puntito verde, muy chiquito, que se movía sobre el parabrisas como si alguien jugara con una linterna de feria. Pensé, un chamaco, un guardia aburrido, lo que sea. Le di un sorbo al café frío y seguí. Luego el punto se hizo raya. Subió, bajó, se quedó clavado frente al ojo de la cámara que traigo en el tablero. La pantalla se nubló, como cuando te meten una luz directo a la cara para tomarte una foto, y encima hizo una especie de chasquido eléctrico. El puntito insistía. Yo, terco, seguí de frente, pero la raya volvió a pegarle a la cámara, esta vez más fuerte, más larga, y me reventó un zumbido en el oído derecho. No dolía, nada más se sentía como un mosquito metido en la cabeza. Solté una grosería al vacío, bajé un cambio, pisé el freno muy poquito para tantear el terreno, y ahí fue cuando vi la camioneta parada más adelante, pegada al acotamiento, sin placas visibles, con las intermitentes apagadas. Apenas se distinguía, negra contra negro. Pensé, esto ya lo contaron en los grupos. Es la jugada. Me subió el calor a la cara. El café se volvió agua de calcetín. No me detuve. Nada de frenar en seco, nada de asomarme a preguntar si necesitaban ayuda. Miré a los lados. A campo abierto, la línea de postes, el pastizal. De pronto, otra raya verde, más precisa, más agresiva, directo al lente.
La cámara volvió a encandilarse. Subió el zumbido en el oído, ahora como si vibrara el plástico del tablero. En eso, por el espejo del lado del copiloto, me pareció ver a alguien parado sobre el talud. Alto, quieto, con un casco viejo, de esos amarillos que ya se pusieron café del polvo. Me dije, es un obrero, un vigilante. Pero no había obra, no había nada. Se me apretó el estómago. Metí reversa, no mucho, lo justo para ganar distancia sin que la caja hiciera la víbora. Giré un poco y le di sentido contrario por unos metros para romper la línea de tiro. Sentí que las manos se me resbalaban en el volante. La tela del cinturón me raspó el hombro. El láser me buscó otra vez. Rayón verde, como si alguien me firmara el vidrio con un plumón fantasma. Hice una S suave. El camión respondió pesado pero noble. Desde la nada se encendieron 2 faros más, bajitos, como de moto o de cuatrimoto, y salieron desde la cuneta contraria. Venían a cerrarme. Respiré hondo, no me dejé llevar por el pánico. Puse direccional como si fuera a orillarme. Truco viejo y de golpe me tiré hacia el carril más cercano a la barrera. En ese cambio de ángulo, la raya verde se perdió un instante. Fue mi hueco. Aceleré con lo que daba sin reventar la aguja. Oí cómo la carga se acomodaba atrás. Los amarres chillaron como si se quejaran. La cámara seguía ciega. El tablero mostró un error de grabación. Esa palabra que te da coraje porque justo cuando la necesitas, falla. A la altura del retrovisor del lado del conductor, volvió la figura del casco. No caminaba, no hacía señas. Nada más estaba ahí, arriba del talud, mirando. No sé cómo explicar esto sin sonar borracho. El casco no agarraba la luz de mis faros como debería. Reflejaba, sí, pero no en blanco. Era un brillo verde opaco, apagado, como las pinturas de los juguetes que brillan en la oscuridad. Lo vi de reojo y sentí frío en los dientes. En la frecuencia de radio, ese canal que casi todos trepamos para avisos, nadie respondió. O estaban muy lejos o traían miedo de hablar. Aquí unidad 34, Palmillas, láser a la cámara, 2 vehículos posicionados. Nada. Silencio. Le subí al volumen por si acaso y solo entró estática, y entre la estática oí algo raro, como pasos sobre grava, pero a través del estéreo. No palabras, pisadas, secas, ritmo parejo. Cerré la radio de un manotazo. El tramo se abrió. Ya no vi la camioneta ni las luces bajas que venían por el acotamiento. Sentí alivio, poquitito. Aproveché para recuperar velocidad. Entonces la cámara, que seguía caprichosa, regresó con la imagen, pero con una falla. El tiempo se quedó congelado en 2:59. Se veía mi cabina, el reflejo de mi mano en el volante, y, detrás de mí, pegado al vidrio de la litera, una sombra quieta. No era grande, era delgada, como de alguien con chamarra. Mi estómago se hizo nudo. Miré por el espejo interno. No había nada. Volví la vista a la pantalla. Ahí seguía. Nada de rasgos, solo la forma, como si la luz la negara. Me sudó la espalda. Tuve el impulso de frenar y bajarme, pero ¿a quién le abres la puerta a esa hora, en ese tramo, con todo lo que acababa de ver? Bajé un poco el volumen del motor para escuchar. Solo estertores del diésel y el golpe seco del viento en la lámina. Tragaba saliva y me sabía a metal. Me concentré en la línea blanca para no perder rumbo. Pensé en mi esposa y en el niño durmiendo con el ventilador prendido. Ese pensamiento me amarró los pies al suelo de la cabina, como si pesaran más. Ya más adelante, cuando el relieve cambia y la carretera parece descansar, la raya verde volvió, pero no al lente. Pasó por encima de mi mano izquierda, directo a los nudillos. Sentí un quemor chiquito, como de sol de mediodía, y se me aflojaron los dedos. Cerré la mano con fuerza. No te distraigas, me repetí. Otra vez vi la figura del casco,
ahora más cerca del acotamiento, casi al borde. No tenía cara. O mejor dicho, la cara era un vidrio opaco donde la luz no se atrevía a entrar. Y a su lado, a medio metro, vi un triángulo de emergencia plantado al revés, como si alguien lo hubiera acomodado con desgano. Ese triángulo no estaba hace 3 segundos. Lo juro. No sé si fue el miedo, o la adrenalina, o las dos cosas mezcladas, pero mi pierna temblaba sobre el acelerador. Una mariposa se pegó al parabrisas y en el brinco del camión su sombra pareció moverse dentro de la cabina. Golpeé el vidrio con los dedos por pura maña para despegarla. Nada. Se quedó ahí, pegada como una estampa. Volví a espiar la pantalla. La sombra en la litera ya no estaba, pero en la esquina superior, donde marca la hora, el numerito intentó cambiar de 2:59 a 3:0 y se regresó, como si alguien lo empujara hacia atrás. Me salió una risita nerviosa, de esas que no se oyen pero te sacuden. Lo que sentí no era solo miedo al asalto, era otra cosa. Una presión en el ambiente, como cuando va a caer lluvia, pero sin nubes. Pensé en la gente que dicen que se ha quedado atrapada por ahí, en choques, en incendios, los de siempre, que se oyen en pláticas de parador, entre tacos y vasos de café. Y pensé que hace años, cuando trabajé en otra línea, un jefe me dijo: «Los caminos se acuerdan de todo». Esa frase me vino como si me la dijeran al oído. A lo lejos vi las luces de un control, esos retenes que montan de repente. No se movían, ni patrulla, ni gente caminando. 2 conos acostados. El láser verde ya no apareció. La cámara, por fin, marcó 3 horas y 1 hora y siguió de corrido. La pantalla captó un frame raro. Lo revisé después donde yo aparezco manejando, y al lado, por el acotamiento, va la misma figura del casco, caminando a mi paso, como si no le pesara el terreno, como si flotara 1 centímetro. Detrás de ella, lo juro por mi hijo, el triángulo al revés se movía solo, arrastrado por nada. No me detuve en el control, no vi a nadie. Pasé despacio, con las luces altas. No había patrulla, no había sombra de hombres en chalecos, no había nada salvo los conos y un olor a tierra recién cortada. Sonó el teléfono. Era un compañero que venía unos 30 kilómetros atrás. Le contesté en altavoz. «Hey, ¿eres tú el que trae el láser en la cámara? Ahorita se compartió un clip en el grupo de Hidalgo». Le dije que no tenía señal para abrir nada. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, pero me salió una voz más baja, como si trajera frío. «No pares», le dije. «Si ves una lucecita verde jugando en el vidrio, ni de chiste te orilles». Y le colgué porque me faltaban manos para sostener la calma. A partir de ahí lo que hice fue simple. Velocidad constante, luces altas en tramos sin retorno, atención fija al frente. Cada tanto miraba la pantalla para ver si la sombra de la litera había vuelto. No volvió. El casco, por el espejo, aparecía y desaparecía, cada vez más lejos, hasta que se perdió en el horizonte de pasto. Cuando entré a la parte más iluminada del circuito, ya con tráilers ajenos cruzando como ballenas de metal, me sentí otra vez dentro del mundo normal. Paré en el primer parador con gente. Pedí un café caliente de verdad, me sacudí el susto con el humo tibio que sube de la taza. Ahí fue cuando vi el video. Alguien había cortado 30 segundos de mi transmisión fallida y lo había subido al grupo. Se ve la raya verde pegando a la cámara, se ve la camioneta sin placas al acotamiento, se ven las luces bajas que quieren cerrarse, y en un cuadro, si le vas deteniendo paso a paso, aparece el casco en el talud. No soy el único que lo vio. 3, 4 dijeron, ahí está. Los demás se rieron, que si el píxel, que si mis nervios, que si la compresión del archivo. Yo no discutí. ¿Para qué? A partir de ese clip empezaron los mensajes, que ya habían visto esa maña del láser en otras rutas, aunque nadie la había grabado tan claro, que ahora también, según, aparece un vigilante sin cara por el tramo.
No digo que sea un fantasma. Yo digo lo que sentí. Un peso en el aire, una mirada desde un casco vacío, una mala idea plantada como un triángulo al revés junto al camino. Sea lo que sea, se te trepa al pensamiento y te lo hace tambalear justo cuando menos falta te hace. Cuando terminé mi descarga horas después, me senté en la caja a descansar un rato. Puse la espalda contra el metal fresco y dejé que el cansancio me aplastara. Revisé la mano. Los nudillos del izquierdo se veían un poco irritados, con una línea roja donde el láser me rozó. Nada grave. Me pasó la idea tonta de ponerme una venda por si algo invisible seguía ahí. Me reí solo. Cerré los ojos por un minuto. En ese silencio, lo único que oí fue mi propia respiración, y me supo a vida entera. ¿Qué aprendí? Que no hay que jugarle al héroe con una lucecita de broma dando vueltas en el parabrisas. Que, si una camioneta sin placas te espera a la mitad de la nada, lo más sano es no convertirse en su historia. Y que la carretera, por más que uno la conozca, guarda espacios que le pertenecen a otra cosa, a las mañas nuevas y a los viejos recuerdos que no quieren irse. Si algún día pasas por Palmillas y ves un guiño verde buscando tu cámara, no frenes por curiosidad, no bajes el vidrio a preguntar si todo está bien, no te acerques a un triángulo acomodado al revés. Afloja tantito la dirección, cambia el ángulo, súbele la vista a la línea blanca y sigue. En ese tramo, la luz no siempre llega de manos de un vivo, y aunque lo del casco sea nada más un reflejo, lo que hay detrás de la trampa sí es de carne y hueso. Eso basta, con eso alcanza para quedarse sin vuelta. Testimonio del conductor lesionado en Ciénega de Flores. El chofer de DHL relató que los asaltantes intentaron reventar sus llantas disparando. Pese a las heridas, mantuvo el camión en movimiento y logró refugiarse en una plaza de peaje donde fue atendido. Yo soy ese chofer. Llevo años en carretera y sé que el pavimento también habla. Cruje distinto cuando hay calor, zumba cuando vas cargado, avisa cuando algo viene detrás aunque no lo veas en el espejo. Aquella noche, saliendo de Ciénega de Flores rumbo a la autopista, el piso sonaba hueco, como si debajo corriera agua. No llovía, ni una nube, solo el aire caliente rebotando en el parabrisas y el motor marcando un ritmo que me tranquilizaba. Venía con paquetería, carga normal, nada de alto valor, según la guía. Aún así, se siente el peso del compromiso, que todo llegue, que el cliente firme, que la empresa confíe. Revisé presión de llantas en la base, luces, sellos, todo en regla. El radio de cabina, medio sordo como siempre por esa zona. La ruta ya la conozco, una recta larga, bordes de hierba reseca y uno que otro anuncio medio torcido señalando talleres, tacos, una talachera abierta 24/7 que nunca he visto con luz. Me ajusté el cinturón, me acomodé la gorra y tomé el volante con una mano. Ese momento, antes de meterte a la autopista, siempre te hace pensar en cosas simples. ¿Cerré bien la puerta lateral? ¿Traigo suficiente agua? ¿Qué música pongo? Chécate la espalda, enderézate, no te duermas. Cosas así. No tardé en notar el primer detalle raro. Los reflectores del acotamiento parecían prendidos de más, como cuando le subes el brillo al teléfono y te encandilas. Al pasar, se apagaban solos, uno tras otro, como si me siguieran. Lo pensé 2 veces y me reí solo. Ya te está pegando el calor, viejo. Pero la risa se me fue en seco cuando escuché el golpe en la caja. No tronó como madera o como fierro suelto. Sonó corto, seco, y el tráiler tembló del lado izquierdo. El espejo vibró y me enseñó un destello verde detrás. Faros altos, demasiado pegados. Alcancé a ver la silueta de una pick-up sin placas, color oscuro, con el cofre más alto que el mío. Venía sin prisa, como midiendo. Bajé un cambio por si necesitaba reacción y encendí las intermitentes un segundo para avisar que no me rebasaran por el lado estrecho. No me rebasaron. Se pegaron más. Otra sacudida, esta vez en el ring trasero.
Fue un golpe con intención, como si empujaran, pero no llegaron a tocar metal. Sentí que la piel se me enchinaba bajo la camisa. El radio hizo un ruidito de estática y se quedó mudo. ¿Qué quieren?, dije en voz alta, sin pensar, con la garganta seca. La respuesta fue una línea de luz que se abrió junto a la llanta trasera, un chisporroteo breve. No me hizo falta más para entenderlo. Iban a reventarlas a balazos. Me pegué al volante con los dedos duros, metí el acelerador con cuidado, sin locuras, y me lancé a la derecha para darle margen a la cabina si tenía que maniobrar. No frenes, me repetí, no frenes. A esa velocidad, una llanta que truena puede mandar todo al diablo. Escuché el segundo disparo. Esta vez fue más cerca. El sonido te pega en las costillas como una palmada que no esperas. Olió a goma caliente. Mi lengua se volvió de cartón. Apreté los dientes, respiré por la nariz para no marearme y busqué con la mirada los letreros azules que anuncian peaje. Si lograba llegar a la plaza, quizá habría cámaras, patrullas, lo que fuera. Adelante, el horizonte se movía raro, como con olas. Me dije que era el calor y seguí. El parabrisas ya tenía un mosco aplastado que me estorbaba. Me dieron ganas de prender los chorritos de agua para limpiar, pero no me atreví a quitar la mano del volante ni un centímetro. Otro golpe, más alto, rozando la lámina. Chirrido, metal que se queja. La pick-up se abrió por la izquierda, buscando emparejarse con la cabina. Mal signo. Te entran por ahí para asustarte, para que sueltes, para que pierdas el carril. Sentí un pinchazo en el hombro, caliente. Tardé un segundo en entender que no era el cinturón. Me había alcanzado una esquirla. Nada grave, pero la tela se manchó de inmediato. Me ardió como si me hubiera puesto alcohol con lumbre. Se me escapó un «ay carajo», que todavía me da pena, porque no fue valiente, fue puro susto. «Sigue, sigue, sigue», me dije. «Hazle caso al motor. Él no se asusta». Yo sé que suena ridículo, pero le hablé al camión como si fuera compañero. Toqué el tablero con los nudillos, 2 golpecitos. Tienes que mantener la mente en algo para que el pánico no te empuje al vacío. El vidrio lateral vibró otra vez. Escupí sangre sin querer. Me había mordido el cachete. Un sabor a metal me llenó la boca. Tragué y me dio náusea. Entonces pasó lo que no sabría explicar y que casi me da más miedo contar que los tiros. De frente, a unos 400 metros, vi encenderse 2 torretas, azules, limpias, como de patrulla. Pero no venían con sirena, ni con las luces intermitentes de policía municipal o guardia. Solo esas 2 barras azul eléctrico, mudas, agujereando la oscuridad. No escuché motor, no olí gasolina, nada. Solo las luces tratando de llamar mi atención. Y lo lograron. La pick-up detrás titubeó. Se separó un poco, como dudando si acelerar o no. Yo aproveché esa pequeña duda. Metí el pie parejo, sentí el tirón en la espalda y el camión respondió con un bramido que me recordó a mi papá cuando encendía su diésel viejo. Molesto, pero dispuesto. Las torretas azules empezaron a moverse, no hacia mí, sino paralelo a mí, por el acotamiento, como invitándome a seguir esa línea. Yo no soy de creer en cosas raras. Uno en carretera oye cada historia. Pero esa noche, con la manga pegada a la piel por la sangre, les hice caso. La luz azul me marcó el carril exacto para no pisar escombros. Y había escombros, pedazos de llanta viejas, un retazo de lámina, una piedra. Yo no había visto ese tiradero en esa recta. No sé si estaba o si se me habría pasado por el susto. Las barras de luz iban un poco adelante, guiándome para esquivar cada cosa con el margen justo. No me pedían que frenara ni que acelerara más, solo que la siguiera. La pick-up se desesperó y se me puso al lado. Vi la silueta del copiloto, un tubo largo asomando por la ventanilla, algo improvisado.
Alcancé a mover el volante medio palmo hacia la derecha y en ese segundo el tubo escupió fuego hacia donde yo habría estado si no me aparto. Ese tiro no fue para las llantas, fue para mí. Me zumbó al oído y me dejó un pitido que todavía me visita cuando me acuesto. Un olor dulzón a pólvora me hinchó la cabeza. Me mareé. Aflojé un poco el acelerador para no perder el control y entonces la cabina se llenó de luz. Las torretas azules se pusieron justo frente al cofre, tan cerca que creí que iban a estrellarse. Me encandilé. Alcé un poco la barbilla para no perder el horizonte y en esa fracción de segundo la pick-up se fue atrás, como si hubiera visto lo mismo que yo y se hubiera asustado. Ya no intentaron emparejarse. Se quedaron a distancia, esperando que yo cometiera un error. No lo hice. Me aferré al camino como se agarra uno a la mano de su madre cuando te cruzan la calle. Escuché algo que me tranquilizó. El cambio de textura del asfalto. Se oye distinto cuando te acercas a un peaje. Es como entrar a una sala con eco. A lo lejos, la silueta de la plaza. Módulos con techo, lámparas altas, casetas con ventanilla. Sentí que el pecho me explotaba de alivio, pero me forcé a no bajar la guardia. He visto asaltos pegados a las casetas. No era momento de cantar victoria. Las luces azules se apagaron justo antes de que yo las rebasara. Se deshicieron como humo. Me quedé mirando el acotamiento, buscando un vehículo, una patrulla, lo que fuera. Nada. Solo el poste del kilómetro con su numerito blanco, tan normal que me dio coraje. Quise maldecir, pero me faltó aire. Central, aquí unidad. Quise dar mi clave, di el número del camión y la ubicación. Tengo persecución, impactos. Me aproximo a peaje. Requiero apoyo y paramédico. La voz me salió ronca, como si me hubiera tragado arena. Hubo respuesta, por fin. Un copiado, con audio sucio, pero fue suficiente para hacerme sentir acompañado. La pick-up aún venía detrás, pero ya no tiraba. Quizá no les gustó la idea de acercarse a cámaras. Quizá esperaban que yo me saliera a un camino vecinal. No lo hice. Fui directo a la caseta, luces altas, claxon, intermitentes. La que atendía en la ventanilla me vio la camisa manchada y levantó el teléfono sin cobrarme. Bendita sea. Los de seguridad de la plaza corrieron hacia mí con conos naranjas, moviendo los brazos como si espantaran gallinas. Me hicieron señas para tomar el carril de servicio. Yo asentí con la cabeza, sin soltar el volante. Detrás, la pick-up se quedó a unos metros, indecisa. Hubo un segundo de silencio, de esos que nada más viven en mitad del ruido. Y luego se fueron. Se dieron la vuelta como si nada, el motor sin rugir, y desaparecieron rumbo a la nada de la autopista. Yo respiré por primera vez en varios minutos. Me temblaron las rodillas. Solté el volante y los dedos me dolieron de tanto apretarlos. Los paramédicos llegaron rápido. Me bajaron despacio, me sentaron en una banquita de cemento. Me pusieron gasas, me limpiaron la sangre seca del hombro. El frío del antiséptico me hizo ver estrellitas. Quise hacer chistes, pero la voz no me salía. Me dieron agua. Tomé a traguitos. Supe que estaba fuera de peligro cuando el cuerpo me pidió una tontería. Que me limpiara la mancha del logotipo en el pecho, como si de eso dependiera no meterse en problemas en la base. El cerebro hace cosas raras después del miedo. Uno de seguridad me preguntó qué había pasado. Le conté lo justo, que me habían querido tronar las llantas, que no frené, que seguí, que gracias. No dije nada de las luces. Me iba a escuchar como borracho. Además, yo mismo no lo entendía. Pero cuando me quedé solo, esperando a que llegara la patrulla de reporte, levanté la vista a los postes de la plaza. Todas las lámparas eran amarillas, ninguna azul. Y sin embargo, juraría que todavía tenía un rastro de ese azul metido en el ojo, clavado como una brasa fría. Llegó la autoridad. Tomaron fotos del costado, de los raspones, de la camisa. Revisaron el tramo de atrás. No encontraron casquillos. Me preguntaron si quería levantar denuncia. Dije que sí.
Siempre hay que dejar rastro. Me ofrecieron ambulancia. Dije que prefería ir por mi cuenta cuando entregara el camión a la base. No me sentía héroe. Me sentía tonto por haber pensado 2 segundos en apagar esa mosca aplastada del parabrisas cuando todo se estaba yendo al demonio. El cerebro, insisto, hace cosas raras. Antes de irme, la de la caseta se me acercó con una cara que no supe leer. Mezcla de susto y curiosidad. «Oiga», me dijo, «¿quién le abrió camino? Porque en la cámara se ve luz rara como de patrulla, pero aquí nadie me avisó de nada. Y las torretas de la guardia no son así». No supe qué contestar. Le dije, «¿Se ve, verdad?» Ella bajó la voz. «Se ve. Azul. Como de película». Y luego, nada. Me quedé con esa frase atorada toda la noche. Azul. Como de película. Y luego nada. En la base me insistieron en el parte. Describe, hora, punto exacto, daños, sensación al volante, todo. Hice lo mejor que pude con palabras normales. No puse milagro ni aparición. Puse luces. Puse me guiaron. Puse seguí. A los días, un compañero me dijo que por allí, desde hace tiempo, hay quien asegura que, cuando la cosa se pone fea, aparece una patrulla vieja sin placas a marcar la salida. La de la 3 a 14, le dicen algunos, como si tuviera clave. Yo me reí para no asustarme, pero a veces, cuando cierro los ojos, veo el reflejo azul bailando en el parabrisas, adelantándose justo antes de cada bache, salvándome de pisar la trampa. Hay cosas que uno aprende después, que nunca conviene discutir con el que se te pega atrás, que si te quieren reventar las llantas te buscan el flanco, que frenar por instinto puede ser lo peor. Aprendes a escuchar el motor, a sentir el peso, a confiar en el camino. Y ahora, lo digo sin vergüenza, aprendí a hacerle caso a las señales que no sé explicar. No sé si fue una patrulla antigua, una ilusión por el susto, o vaya usted a saber qué. Lo que sí sé es que si no sigo esa línea azul, me habría ido a la cuneta, o peor, habría bajado la velocidad justo donde querían. Cuando paso otra vez por Ciénega de Flores, bajo un punto la música y apago tantito el aire para escuchar la carretera. Suena igual de hueca en el mismo tramo. Los reflectores del acotamiento siguen encendiéndose a mi paso, obedientes. A veces, en la orilla, alcanzo a ver el resplandor de 2 barras azules apagándose como si alguien dijera, ya estuvo. Puede ser un camión con LEDs, puede ser un recuerdo. Me da igual. Yo agradezco en voz baja, toco el tablero 2 veces y sigo. Si alguien me pide consejo, no le doy discursos. Les digo que revisen sus llantas, que no se confíen con la ruta conocida, que coman ligero antes de turno. Y que, si un día sienten que el camino les habla, escúchenlo. No hay que jugarle al héroe ni al incrédulo. La línea entre llegar y no llegar es más delgada que un parche de goma en el kilómetro más rutinario. Y hay noches, pocas pero las hay, en que algo te echa la mano. No sé de dónde sale. Solo sé que se va cuando ya no lo necesitas. Azul, limpio, mudo, como una guía que no cobra peaje pero exige respeto. No cuento esto para asustar a nadie, lo cuento para que quede registro de que ese tramo no está solo. Que hay ojos que se clavan en tu espalda desde una pick-up sin placas y quizá otros que te miran desde un lugar que no alcanzo a nombrar. Uno hace su parte. Mantener el camión vivo, no perder la cabeza, no frenar cuando el miedo te lo pide a gritos. Lo demás a veces se enciende adelante, te marca el carril y desaparece al borde de la plaza como si nunca hubiera estado. Y tú llegas, te sientas, tomas agua a sorbitos, te limpias la camisa sin sentido y entiendes que la carretera guarda sus propias maneras de decirte, por aquí. Yo le hice caso y aquí estoy para contarlo. Ojalá a ti nunca te toque, pero si te toca, ya sabes, sigue la luz que te marca la salida, aunque no entiendas de dónde salió.
Video viral de Celaya, Querétaro. No me llamo como en la nota. A mí me conocen por el apodo de la base y así quiero dejarlo. Ese 23 de julio, yo iba de Celaya rumbo a Querétaro con el tiempo encima, la radio hablando sola y el tablero parpadeando como siempre que el calor pega de frente. Casi todo el mundo ya vio el video, las cámaras internas, mi voz quebrada, los trancazos, los disparos. Lo que no se ve es lo que se siente antes de que pase. Esa presión detrás del esternón, ese pensamiento tonto, que no me toque a mí. Y claro, me tocó. Salí poco después de mediodía. La cabina olía a plástico caliente, a café recalentado y a desinfectante barato de los que venden en la caseta. Llevaba las manos sudadas y los nudillos marcados por el sol del parabrisas. El clima sonaba cansado, como si también hubiera manejado toda la mañana. Afuera, el asfalto vibraba con esa hebra de calor que distorsiona las placas y vuelve fantasmas a los coches lejanos. A veces pienso que el camino se divierte desarmándonos la mirada. La ruta, ya la saben, la lateral se va achicando, el carril derecho con baches de recuerdo, la fila de autos con prisa. Yo iba en mi carril, a velocidad pareja, cuidando la carga. Había practicado ese trayecto 1000 veces. Lo conocía de memoria. Ese letrero chueco, ese árbol que siempre está medio pelón, ese puente con sombra agradecida. Las cámaras internas, 2 en la cabina, otra apuntando hacia la caja. No las puse por paranoia. Las puso la empresa porque ahora todo queda grabado. A mí me hacían sentir acompañado, como si alguien estuviera viendo por mí. Minutos antes de que se arme el relajo, lo juro, sentí que el volante pesaba más. Un nudo en el estómago. No era hambre, tampoco era coraje, era un aviso raro, como cuando el aire cambia antes de una tormenta. No había nubes, no había tormenta. Pero el cuerpo, ya me di cuenta, entiende cosas que la cabeza tarda en aceptar. Me alcé el cinturón, me calcé mejor sobre el asiento, acomodé el celular en su soporte. Ya casi llego, murmuré, y el vidrio me devolvió mi cara cansada. Luego, primero, fue el reflejo de una moto en el espejo. 2 cascos negros. La moto se pegó como chicle al costado. Desaparecía en mi ángulo muerto, reaparecía en el otro. Sentí el zumbido a la altura de la ventana del piloto. Fue tan rápido que no pensé, reaccioné. Un cambio de luces, un frenito leve, la mano izquierda lista. Alguien golpeó la puerta con la palma. Un sonido seco, como un pescado contra tabla. Retrovisor, guiño del casco. La otra moto venía por el lado del copiloto. 2 y 2. Ya me habían encerrado. Todo lo que viene después, ustedes lo escuchan en el video como una decisión. No fue así. Fue una mezcla de miedo y práctica. Uno llega a viejo en este oficio memorizando qué no hacer. Yo sabía que si detenía el camión ahí, se acababa. Sabía que si me le cruzaba a un coche inocente, cargaba con eso para siempre. Y sabía que la siguiente sombra era la del puente. Y que pasar a sombras te da esos segundos de confusión que pueden marcar la diferencia. Por eso sostuve el volante con los dedos agarrotados y le hablé al camión como a un caballo. «Aguanta, viejo, aguanta». En la cabina se oye un primer grito mío. A mí me da pena ese grito porque no suena valiente, suena humano. El casco del copiloto apareció pegado al vidrio, buscando con la mirada la cámara, como si supiera que estaba ahí. La voz me salió más baja. «No, compa, no lo hagas». Otra palmada. Esta vez, un brillo. El cristal vibró. No reventó, pero vibró como charola. Me ardió el oído izquierdo con la resonancia. Olí pólvora. La pólvora siempre huele un poco dulce, no sé por qué. Dulce y sucia. Alguien gritó: «Oríllate, cabrón». No me orillé.
Hay un momento que la gente pausa en el clip. 2 segundos en que la cámara del techo agarra de lleno la ventanilla y se ve entrando una silueta rara, como una sombra alargada que cruza de reojo la cabina. A mí también me sacó de onda la primera vez que lo vi. En vivo lo que sentí fue un aire frío detrás del cuello, un hilo helado que me recorrió la espalda desde la nuca hasta la cintura. Me enderecé en el asiento. Me dio por pensar en mi mamá, en que no le había contestado el último mensaje. Tonterías así, pero también, se los juro, sentí como si alguien me hiciera un espacio, como si me acomodaran la mano en el volante. No sé explicarlo mejor. No quiero decir que era algo, porque van a decir que estoy inventando. Solo diré que ese aire me dio margen. El primer balazo que entró se llevó un pedazo del plástico del tablero. Saltaron trocitos negros, olieron a cable quemado. Yo cerré el ojo izquierdo por instinto y me pegué al cinturón hasta sentir el borde clavado. Apreté el acelerador. Había tráfico, claro, pero dejé que el motor se quejara. Sostuve la línea. La moto de la derecha se metió demasiado. Rozó con la defensa. El tipo levantó la pistola buscando la cámara. Otro destello. La cámara se chamuscó un poco en la orilla, todavía grabando. Y yo, todo yo, convertido en manos. Los gritos que se oyen de fondo son míos y no míos. Hay uno que suena casi como risa. No me estaba riendo. Era la respiración. Cuando sientes que o te aferras o te vas, el cuerpo hace sonidos raros. El vidrio volvió a vibrar. La puerta me sacudió el hombro. Me ardió la piel por las esquirlas. Me costaba tragar saliva. Se me secó la lengua como si hubiera chupado ceniza. Tenía la sensación de que la cabina se achicaba. Se hacía un túnel angosto con las paredes sudadas. A la derecha, la sombra del puente se venía encima. «Aguanta, viejo», dije otra vez. «Ahí es donde el video pega», dicen. Cuando entro a la sombra y todo se oscurece, el micro de la cámara sube el siseo del ambiente y se oye un golpe fuerte, un metálico que hace eco. Ese golpe fue de la moto dándome en la defensa. Sentí el timón querer irse. Lo sujeté con la derecha. Con la izquierda busqué la palanca de cambios y ni la sentí. Era como si mis dedos se hubieran dormido. En ese segundo, entre sombra y luz, vi algo. No fue una persona, tampoco un fantasma de sábana blanca. Fue una especie de reflejo dentro del parabrisas, una cara que no era la mía ni la del casco, un gesto serio, ojos como si supieran por dónde. Cerré y abrí los ojos y ya no estaba. Pero la curva, esa pequeña variación de la curva, la tomé como si llevara un guía. Cuando salí de la sombra, el carril se abrió un poco y quise meter el camión entre una camioneta roja y un sedán plateado. Si metía medio metro, me libraba. Si me quedaba corto, nos íbamos todos. Los de la moto lo vieron venir y apretaron. Ahí se oye ahí va, que varias personas me han repetido después. Lo dije como si estuviera narrándome, como si necesitara un locutor para no desplomarme. Se oyen más balas. No voy a negar que pensé en detenerme. Freno, manos arriba, a ver qué pedían. Pero entonces, no sé por qué, una imagen me atravesó. La foto de mi niña con su uniforme del kinder, llena de pintura azul en las uñas. Me dolió la garganta de golpe, y en ese dolor me agarré. Pegué el camión a la camioneta roja, que por suerte no me cerró. El sedán se frenó. El de la moto de mi lado se desacomodó y zigzagueó. El otro quiso ponerse enfrente, pero le gané centímetros. En el audio se oye un «vámonos», que no sé si fui yo o el viento adentro de la cabina. Vámonos, pues. En algún punto, la moto del lado izquierdo perdió ritmo. No sé si se le atascó algo, si se espantaron, si la sombra del puente también les jugó en contra. Se replegaron. Sentí el estómago bajar de la garganta a su sitio, aunque seguía con el corazón martillándome las costillas. Ahí pensé en buscar una plaza de peaje. En el video se oye cuando digo «caseta, caseta».
y le pego a la bocina como si eso llamara atención. La bocina sonó ronca. Cada segundo me pesaba. Cuando por fin vi los conos naranjas y el letrero, alcancé a reír, pero de nervio. Aquí, aquí, repetí, como si la caseta pudiera oírme. Los de la caseta me vieron llegar con la defensa torcida y la cara blanca. Me temblaban las piernas. Al bajarme, las manos no me respondían. Un chico me ofreció agua. No me entró. Otro me dijo que traía sangre en el cuello. No era mía, era del brillo del plástico quemado y de un raspón tonto. Aún así, sentí la piel arder. Me sentaron en una sillita de esas plegables. Yo escuchaba mi camioncito todavía vibrar, como si ladrara. Los policías llegaron con pasitos cortos, midiendo el terreno. Hicieron preguntas. Yo contesté lento, tragando saliva a medias. Me pidieron el video. Les dije que sí, que ahí estaba todo, que por favor lo vieran. Ellos miraron la cámara como si fuera un perro amarrado, la descargaron. Cuando reprodujeron el clip, nos quedamos callados, yo por dentro, ellos por fuera. Mis gritos sonaban ajenos. Uno de los policías, un morro de 20 y tantos, tragó en seco cuando se oyó el balazo que pegó en el tablero. Otro se santiguó sin que lo vieras, compañero. Les dije, yo nomás quería llegar. El video, ya saben, se regó. Un compa le pasó el archivo a otro, y ese a su primo, y ese a un medio de esos que viven en Facebook. Lo subieron. En 2 horas ya estaba en todos lados. Me escribieron conocidos que hacía años no saludaban. ¿Eres tú? Mi mamá me marcó llorando. Mis compañeros lo vieron en el comedor y se quedaron mudos. Lo terrible de verse a uno mismo a punto de romperse es que entiendes que el cuerpo tiene memoria propia. En el clip hay un instante, justo antes del puente, en que mi voz se queda en silencio. Eso era yo apretando los dientes para no morderme la lengua. Eso era yo diciéndome por dentro, no te mueras, todavía no. De ese video nació la leyenda. Lo cuentan así, que en ese tramo, cuando te persiguen, si no te detienes, algo te cubre. Que una sombra se mete a la cabina y te guía la mano. Que el parabrisas devuelve caras que no son las tuyas. Yo no sé. Lo único que sé es lo que sentí. Ese aire frío, esa compañía muda, ese clarito de foco en medio del susto. Dirán que es el cerebro agarrando cualquier cosa para no desmayarse. Dirán que son reflejos, que si el ángulo, que si la vibración, que si la edición, puede ser. Pero, a ver, díganme, ¿por qué justo cuando pensé en mi niña el volante se hizo ligero? ¿Por qué, en el peor momento, el motor se portó noble, como si me hubiera entendido? Es fácil explicarlo desde el sofá. Sobre el asfalto, con el mundo pegando contra la puerta, las certezas son otras. Desde ese día, la ruta me sabe distinto. Paso por ese puente y bajo tantito el volumen. Me rasco la nuca donde siento todavía el hilo helado. Antes me burlaba de los que echaban una oración antes de arrancar. Ahora, a veces, yo también lo hago. Dejé colgada una estampita en la cabina. No sé si protege. Sé que me recuerda respirar y que me pone la mente en un sitio donde no escucho mi miedo a hacer ruido. Muchos preguntan por qué no hay más vigilancia. Yo quisiera preguntar lo mismo. Uno aprende a cuidarse entre nosotros. Avisos por radio, luces, tramos donde nunca te paras. La autoridad llega después, toma nota, mira el video y te dice que se está investigando. El camino, mientras, sigue ahí, largo, caliente, sin sombra la mayor parte del tiempo. En las noches, el asfalto se vuelve espejo y te regresa la cara de quien seas. Algunos ven en ese espejo un monstruo, otros un cansancio viejo. Yo vi ese día una mirada seria que me dijo, derecha, ahora, sin decirla, y aquí estoy, contándolo. Si me preguntan qué aprendí, diría esto. El miedo no se quita, se usa. Los segundos no se alargan,
se muerden, y las cámaras no te salvan, pero dejan huella. A quien ande por esa ruta no le vengo a espantar, le vengo a decir: cuida tu línea, no cedas el carril por pánico, mantente en movimiento si aún tienes margen. Mira los espejos como si fueran ventanas a tu siguiente paso. Y si un día, en medio del ruido, sientes ese aire frío detrás del cuello, no te pelees con él. A lo mejor no es nada. A lo mejor es tu propia sangre poniéndose valiente. O a lo mejor es ese alguien, no sé quién, que prefiere que llegues a casa. Al final del video, cuando entro a la caseta y apago el motor, se hace un silencio raro. Ese silencio fue, para mí, el sonido más fuerte de todos. Me vibraron los pies todavía, como si siguiera corriendo pese a estar detenido. La gente cree que el susto está en los disparos. El susto verdadero está después, cuando te das cuenta de que sigues aquí y que el mundo, sin embargo, ya cambió. Desde entonces, cada vez que agarro el volante, me repito la misma frase con la que cerré aquel día, apenas en un hilo de voz. Llegamos, viejo, pero no olvides por qué. Y ese por qué es la única brújula que, de verdad, me ha alcanzado para cruzar otra vez el puente.